El viento soplaba con fuerza esa tarde, y el sonido de las campanas del castillo resonaba por todo el valle. A lo lejos, vi cómo él, con su rostro serio y lleno de determinación, se acercaba hacia la joven princesa. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. No podía entender cómo había llegado a este momento, cómo me había quedado atrás, observando en silencio mientras él tomaba la mano de otra mujer. Nos conocíamos desde pequeños, él y yo, compartíamos secretos, risas y sueños. Siempre había creído que entre nosotros había algo más que amistad, algo que ni siquiera él podía ver. Pero cuando la nobleza lo llamó, cuando el deber lo empujó a tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, me dejó atrás sin pensarlo. Elegir a la princesa, una mujer de sangre azul, no era solo un acto de amor, sino de estrategia. Ella tenía tierras, títulos y poder. Ella era lo que él pensaba que necesitaba para ser verdaderamente feliz. Yo no era nada de eso. Solo era yo, una chica común, sin un futuro brillante ni riquezas que ofrecer. Pero él nunca entendió que el verdadero valor no radica en los títulos, sino en lo que uno es en su interior. La princesa no podía ofrecerle lo que yo tenía: pasión, autenticidad, una conexión genuina. Pero eso no importaba. Me vi derrotada, sola y completamente invisible frente a la grandeza de la nobleza. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. Me giré y me alejé sin mirar atrás, con el sonido de sus promesas rotas y sus palabras vacías persiguiéndome. El dolor en mi pecho era insoportable, pero había algo más, algo que no sabía cómo describir, una chispa de ira, una fuerza naciendo en lo más profundo de mi ser. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que necesitaba para renacer, para demostrarle a él y al mundo que yo también podía ser más. Y así, decidí que no iba a quedarme atrás. El camino hacia mi propio poder comenzaba esa misma noche. El primer paso fue el más difícil. No podía regresar a la vida que conocía, a la vida de sueños rotos y promesas incumplidas. Tenía que dejar todo atrás. Aquel dolor, esa sensación de ser una sombra en la vida de alguien más, debía desvanecerse. Así que me escondí, no en el sentido físico, sino en el alma. Comencé a transformarme. Decidí que la única forma de sanar era reconstruir todo desde cero, desde las raíces. En las tierras lejanas, alejadas de los ojos de la corte real, encontré lo que necesitaba: poder. No de los hombres que se arrodillan ante el rey, sino de los que se alzan por sí mismos, los que no esperan ser elegidos, sino que toman lo que desean. Allí, en ese lugar lejano, conocí a personas que me enseñaron a ver el mundo desde otro ángulo, a comprender que todo lo que parecía inalcanzable, todo lo que él había considerado más importante que yo, podía ser mío. Solo necesitaba la voluntad de tomarlo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de darme cuenta, el nombre que había llevado toda mi vida ya no era el único que me definía. Había adquirido el poder que tanto anhelaba, pero lo que realmente había cambiado era mi mentalidad. La niña que había sido, la que había esperado y sufrido por un amor imposible, había desaparecido por completo. Ahora, yo era una mujer de acero, capaz de manipular las piezas del juego en el que antes solo era una espectadora. Mientras tanto, él seguía en su castillo, rodeado de la princesa que había elegido. Pensaba que su vida era perfecta, que la nobleza le había traído la felicidad que tanto deseaba. Pero ni siquiera la realeza podía llenar el vacío de su alma. Se le veía en los ojos, esos mismos ojos que un día me miraron con promesas de amor eterno. Ahora estaban vacíos, llenos de arrepentimiento. Aunque su corazón aún me pertenecía, no sabía cómo volver a mí. Se encontraba atrapado en la red de su propio orgullo, y yo, lejos de todo eso, me reía. Las noticias de mi ascenso llegaron rápidamente a los pasillos de su castillo. Los murmullos se hicieron más fuertes con el tiempo, hasta que se convirtió en un rumor que no se podía ignorar. La chica que había quedado atrás, la chica que él había desechado como si fuera nada, ahora era una figura imparable, una mujer cuyo nombre hacía temblar incluso a los más poderosos de la corte. Y entonces, una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, recibí una carta. Su nombre estaba escrito en la parte superior, y mi corazón latió descontroladamente. La tentación de abrirla fue demasiado fuerte, pero lo hice con cautela. ¿Qué podría decirme después de todo este tiempo? ¿Podía realmente esperar que me importara lo que ahora pensaba sobre mí? Abrí la carta. Vuelvo a buscarte. La princesa ya no es lo que pensé que era. Mi corazón me grita que aún te amo. Esas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan poderosas, me hicieron sentir una mezcla de emociones que no pude controlar. La rabia que había mantenido durante todo ese tiempo se desbordó, pero también algo más. Una curiosidad que no podía ignorar. Él me había elegido a mí, solo que en ese entonces no lo sabía. Y ahora, aquí estaba, pidiéndome perdón, arrepentido de haberme dejado ir por una vida de lujo y promesas vacías. Lo perdonaría, lo aceptaría de nuevo en mi vida después de todo lo que había pasado.
No sabía si lo que sentía era amor o simplemente la necesidad de venganza. Pero una cosa estaba clara. Ya no era la misma chica que había sido antes. Ahora, tenía el poder para decidir lo que pasaría entre nosotros. Pasaron días antes de que respondiera, y cuando lo hice, no fue lo que él esperaba. Le ofrecí una cita, pero no una cita cualquiera. Esta vez, las reglas las dictaba yo. El encuentro estaba planeado para la noche más oscura, una noche sin luna, donde las sombras se alargaban y la oscuridad se hacía densa como un manto que cubría todo. No había mejor momento para hacerle entender lo que yo había llegado a ser, lo que él había perdido al elegirme a ella en lugar de a mí. No iba a ser una simple conversación, no iba a ser una reunión cordial ni una declaración de sentimientos. No, mi venganza, si es que podía llamarlo así, no sería a través de palabras dulces ni de miradas de arrepentimiento. Mi venganza sería en el terreno que él conocía bien, el poder. Llegué al castillo, pero no como la niña que una vez había corrido por esos pasillos buscando su cariño. Llegué como la reina que era ahora, con paso firme y una mirada fría que nadie podría malinterpretar. Mis ropas negras se fundían con la oscuridad, y mis ojos, llenos de determinación, reflejaban la fuerza que había adquirido con el tiempo. Él estaba esperando en el salón principal, un espacio grande y vacío, donde el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de piedra. Cuando entré, su rostro se iluminó al verme, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus ojos, esos mismos ojos que un día me prometieron el mundo, ahora estaban llenos de confusión y desesperación. «Te lo dije», dijo con voz quebrada, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Te lo dije entonces, que no quería dejarte. Pero las circunstancias, interrumpí, su nombre saliendo de mis labios con una frialdad que sorprendió incluso a mí. No, no fueron las circunstancias, fue tu cobardía. Elegiste la seguridad, elegiste el poder, elegiste el título, pero lo que no elegiste fue mi corazón, y ahora lo que queda es un hombre roto, tratando de reconstruir lo que nunca debió haber destruido». Su rostro palideció. Yo sabía que esas palabras le dolían más que cualquier otra cosa. Pero ya no era la niña que había llorado por él, ya no era la joven que soñaba con su amor. Ahora, lo que había quedado de mí era una mujer que controlaba su destino, que había dejado atrás la necesidad de ser elegida para ser la que decidía. «Me arrepiento», murmuró, su voz vacía de fuerza. «Me arrepiento de haberte perdido». Reí con amargura. ¿Qué valían sus arrepentimientos ahora? ¿Qué podía ofrecerme después de todo lo que había hecho? Todo lo que quedaba en mis manos era el mismo poder que él había rechazado, y el mismo poder que me había convertido en alguien mucho más grande que él, mucho más grande que ella. «No quiero tus arrepentimientos», respondí, acercándome lentamente. «Lo que quiero es que entiendas una cosa. No me elegiste, y eso está bien. Pero ahora yo soy la que decide, y tú, mi querido, no eres más que una sombra en mi vida». Me detuve frente a él. Podía ver la angustia en su rostro, el dolor de saber que ya era tarde. «¿Sabes por qué vine aquí? Porque, aunque ahora soy más poderosa que nunca, una parte de mí aún recuerda lo que compartimos. Pero esa parte de mí, murió cuando me dejaste ir por una vida que pensaste que te haría feliz». No esperaba que él dijera nada más. Ya había dicho todo lo que tenía que decirme. Ya había demostrado su debilidad, su fracaso. Pero entonces, algo cambió en su mirada. Algo que no había visto antes, desesperación. No era solo la desesperación de perder a alguien. Era la desesperación de no poder hacer nada para recuperar lo que había perdido. «Te pido una oportunidad», dijo, su voz temblorosa. «Solo una, para demostrarte que lo que más quiero es a ti y a nadie más». Su súplica cayó sobre mí como agua fría. ¿Qué hacer con esas palabras? ¿Cómo decidir entre la mujer que había sido su amor en el pasado y la mujer que ahora era más fuerte que él, que había dejado atrás ese amor para alcanzar un poder que él nunca podría tocar? Pero entonces, una chispa de duda surgió dentro de mí. Sería capaz de perdonarlo, de darle lo que me había quitado, aunque el precio fuera alto. Mientras pensaba en esto, una sensación extraña se apoderó de mí. No quería perder mi poder, no quería perder lo que había conseguido con tanto esfuerzo, pero tampoco podía negar que una parte de mí aún sentía algo por él. Algo que no desaparecía tan fácilmente, algo que estaba enterrado muy dentro de mí. El silencio entre nosotros se alargó, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en ese momento. Finalmente hablé, no con compasión, sino con una decisión que resonaba en mis palabras. «Si quieres algo de mí, entonces deberás ganártelo, y no te será fácil. Ya no soy la misma de antes». Él asintió sin decir palabra, como si aceptara que había perdido todo el derecho a esperar algo de mí sin luchar por ello. Y ahí, en esa sala oscura, rodeados solo por las sombras y el eco de nuestras respiraciones, comenzó el verdadero juego. El juego de poder, de venganza, de amor no correspondido,
de pasiones encendidas en un camino de ninguna vuelta. La princesa, él y yo, tres figuras atrapadas en una red de decisiones que no podían deshacer. Pero esta vez, quien controlaba el destino era yo. El tiempo pasó rápido, más rápido de lo que había imaginado. Cada día que pasaba, él se esforzaba más y más por ganarse mi perdón, pero cada vez que intentaba acercarse, algo en mí se cerraba aún más. Ya no confiaba en él, ya no confiaba en sus palabras vacías. Sus súplicas parecían sinceras, pero lo que él no entendía era que la confianza que una vez había existido entre nosotros ya no podía ser reparada con simples promesas. Por otro lado, mi poder crecía cada vez más. Aquella mujer fuerte que había surgido de las ruinas de un corazón roto ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba que él me mirara con esos ojos llenos de arrepentimiento. Había encontrado mi lugar en el mundo, no a su lado, sino lejos de él, en un lugar donde era libre para decidir mi destino. Mi reino crecía, mis aliados aumentaban, y mi influencia en las tierras de la corte real se volvía cada vez más incuestionable. Pero algo extraño sucedió. El rey, el hombre que había escogido a la princesa en lugar de a mí, comenzó a ser una sombra en mi vida. Él, que alguna vez había tenido todo a su alcance, ahora estaba atrapado en una situación que no sabía cómo manejar. La princesa, tan noble, tan perfecta en apariencia, comenzó a mostrar grietas en su fachada. Los secretos oscuros de su linaje salieron a la luz, secretos que jamás imaginé que serían revelados. Y de repente, todo lo que había hecho por alcanzar el poder comenzó a tener un sentido más profundo. El rey, perdido en su propio arrepentimiento, comenzó a buscarme no solo como un amante, sino como una aliada. El peso de su corona, el peso de sus decisiones equivocadas, lo estaba aplastando. Necesitaba mi ayuda, necesitaba que yo le mostrara el camino, que lo guiara en su propio reino. Me vio como una mujer que podía salvarlo, pero yo no estaba interesada en salvarlo. Ya no quedaba nada de él en mí que valiera la pena salvar. Una noche, mientras la corte celebraba un baile, el rey me buscó en secreto. Sus ojos brillaban con desesperación, pero había algo más. Había una necesidad de poder, de control, de venganza. Se acercó a mí, sus pasos resonando en el mármol del pasillo. «Te necesito», dijo con la voz temblorosa. «Solo tú puedes ayudarme a recuperar el trono. Si me sigues, te prometo que te daré lo que siempre quisiste. Poder, control, todo lo que tu corazón desea». Lo miré fijamente, sin emociones, impiedad. ¿Qué pensaba? ¿Que podía simplemente caminar hacia él y aceptarlo todo como si no hubiera pasado nada? Mi alma ya no pertenecía a esa vida, mi alma ya no era suya. «No me interesan tus promesas, no me interesa lo que tienes para ofrecerme», respondí, mi voz fría, cortante. «Lo perdiste para siempre, y lo que tengo ahora, nadie puede arrebatármelo». El rey quedó en silencio, su rostro marcando un dolor profundo, una tristeza que ni la corona ni la princesa podían sanar. Su sombra ya no era más que un recordatorio de lo que pudo haber sido, de lo que pudo haber tenido, si tan solo no hubiera elegido el camino equivocado. Sin embargo, en ese momento, algo cambió en mí. Podía verlo claramente. Todo el juego que había jugado, todas las decisiones que había tomado, me habían llevado a este punto. Estaba de pie frente a él, el hombre que me había dejado ir, el hombre que me había elegido. Y ahora yo era más poderosa que él, más fuerte que la princesa, más fuerte que todos. El rey, con todo su poder, se había convertido en un peón en mi propio tablero. El rey intentó abrazarme, acercarse a mí como si pudiera recuperar lo que había perdido, pero lo rechacé. No podía permitir que su debilidad empañara todo lo que había logrado. Mi vida, mi reino, mi poder, ya no dependían de él. Todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, me había llevado hasta aquí, y ahora, la única persona que podía decidir mi destino era yo misma. «Este es el final», le dije, mi voz resonando con fuerza en la quietud de la noche. «Has perdido, y con ello, has perdido mi amor, mi lealtad y todo lo que alguna vez te ofrecí. Ahora, solo puedes quedarte con lo que elegiste, con la sombra de lo que pudiste haber sido». El rey se quedó allí, observándome con tristeza, y cuando me di vuelta para marcharme, algo en su mirada me detuvo. Pero no me volví, no necesitaba mirar atrás. Ya no dependía de él. Ya no necesitaba su amor, ni sus promesas, ni su perdón. Mi corazón ya estaba lleno de algo mucho más grande. Poder, control, libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no importaba lo que él pensara o lo que la princesa hiciera. Yo había renacido, no solo como mujer, sino como reina de mi propio destino. Mientras caminaba hacia mi futuro, hacia mi propio trono, escuché las campanas del castillo sonar una vez más. Pero esta vez sonaban como un eco lejano, como el final de una historia que ya no me pertenecía. La corte real, el rey, la princesa, todo lo que había formado parte de mi vida, ahora se desvanecía en el pasado. Y en ese instante,
Supe que no había vuelta atrás. Él había hecho su elección, y yo había hecho la mía. Ahora el único que sufría en las sombras era él, mientras yo brillaba con el poder que nunca podría arrebatármelo.